En lo alto de una colina solitaria, oculta por la niebla y el paso del tiempo, se alzaba la mansión mortuoria. A lo lejos, su figura imponente parecía observar silenciosa a cualquiera que osara acercarse. Sus muros de piedra, ennegrecidos por el abandono, se alzaban como un recuerdo de días más oscuros. Las ventanas rotas, con cristales destrozados y cortinas desgarradas, proyectaban sombras retorcidas que parecían cobrar vida con el vaivén del viento. A su alrededor, los árboles, desnudos y retorcidos, crujían como si sus ramas fueran los dedos de una mano esquelética, señalando a los que se atrevían a acercarse demasiado. El camino hacia la mansión estaba cubierto de maleza, y la neblina lo envolvía todo, creando la sensación de que cualquier paso hacia adelante era un viaje hacia lo desconocido. Cada paso que alguien daba hacia la entrada resonaba en el aire, como si la misma mansión despertara de su letargo, observando con atención. Pero los habitantes del pueblo cercano siempre advertían, nunca entres. Algunos lo hicieron, y ninguno volvió igual. Dentro, la mansión estaba congelada en el tiempo. El aire era denso y frío, cargado de humedad y polvo. Las paredes, una vez adornadas con tapices finos y obras de arte, ahora mostraban grietas profundas y marcas de moho. Los corredores, oscuros y serpenteantes, parecían alargarse de manera infinita, como si la mansión jugara con la mente de aquellos que se atrevían a explorarla. Los ecos de pasos resonaban, pero nadie sabía si esos sonidos provenían de los vivos o de aquellos que habían quedado atrapados allí para siempre. En la planta baja, el salón principal estaba en ruinas. El gran candelabro que colgaba del techo, lleno de telarañas, oscilaba levemente con la brisa que se colaba a través de las ventanas rotas. Los muebles, cubiertos de polvo y destrozados por el tiempo, parecían haberse detenido en un momento de abandono súbito. Pero lo más inquietante era la chimenea. Aunque hacía años que nadie encendía un fuego, de vez en cuando se podía ver un leve resplandor rojo entre las cenizas, como si un fuego invisible ardiera aún en las profundidades de la mansión. Los lugareños hablaban de la mansión con temor. Cuentan que, hace muchos años, su dueño, un hombre llamado Edmund Graves, era un individuo obsesionado con lo oculto. Dicen que se sumergió en rituales prohibidos, invocando entidades que no pertenecían a este mundo. Poco a poco, la mansión se fue llenando de una oscuridad indescriptible, hasta que una noche, sin aviso alguno, todo quedó en silencio. Nadie volvió a ver a Edmond ni a los sirvientes que habitaban con él. Desde entonces, la mansión fue evitada por todos, pero aquellos lo suficientemente osados para adentrarse en ella contaban historias escalofriantes de lo que encontraron dentro. Una leyenda particularmente aterradora hablaba de una figura que acechaba los corredores. Una sombra alta y esquelética, con ojos que brillaban en un rojo intenso en la oscuridad. Se decía que esta figura no era otra que el propio Edmond, condenado a vagar eternamente por la mansión, custodiando los secretos que había desatado. Algunos afirmaban haber sentido su presencia, un escalofrío recorriendo la columna, un susurro en la oreja que nadie más podía escuchar, y, lo más inquietante, la sensación de ser observado desde las sombras, incluso cuando no había nadie más en la habitación. Pero lo que pocos sabían, lo que apenas se susurraba en voz baja, era que la mansión mortuoria ocultaba algo aún más oscuro en sus entrañas. En el sótano, bajo una trampilla de hierro oxidada, se encontraba una cripta antigua. Las paredes estaban talladas con símbolos arcanos y desconocidos, y en el centro de la cripta, un altar de piedra ennegrecida por el tiempo permanecía inerte, cubierto de manchas oscuras. Cuentan que este altar era donde Edmond realizaba sus rituales, sacrificando no solo animales, sino también a aquellos que desaparecían misteriosamente del pueblo. Aquellos que bajaban a la cripta describían una sensación de opresión, como si el aire mismo estuviera vivo y respirando. Las sombras parecían moverse por sí solas y los susurros se hacían más intensos, pero no venían de ninguna parte visible.
Algunos afirmaban haber visto figuras encapuchadas, como espectros que danzaban alrededor del altar en un ritual macabro y silencioso. Estas figuras, según los testigos, no pertenecían a este mundo, sino que eran sombras de las entidades que Edmond había invocado. Los pocos que lograban escapar de la mansión sin desaparecer por completo siempre regresaban cambiados. Sus ojos, vacíos de toda emoción, parecían perdidos en algún lugar lejano, como si sus almas hubieran quedado atrapadas dentro de la mansión. Ya no hablaban de lo que habían visto. Solo una cosa era clara: la mansión mortuoria no perdonaba a quienes se atrevían a profanar sus secretos. Con el paso de los años, la mansión siguió en pie, esperando a su siguiente víctima.